Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Estamos contentos una vez más por estar por este medio, llevando la enseñanza como el Señor me lo está permitiendo hacer domingo a domingo. Bienvenidos cada uno de ustedes apoyando, ¿verdad?, este ministerio que el Señor, aleluya, nos ha dado, y damos gracias a Dios por ello. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Amén. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, aleluya, de la iglesia Misión Pacoima, en Pacoima, California. Gracias a Dios por la bendición del Señor. Estamos todavía de pie, dándole gracias a Dios en todo tiempo. Gracias, estamos bien, nada nos ha faltado, y eso es por la honra y la gloria de Dios. Muy bien, en esta mañana, ¿verdad?, vamos a tener un estudio, ¿verdad?, importante, ¿verdad?, como todos son importantes, ¿verdad?, pero cada enseñanza, ¿verdad?, trae, ¿verdad?, algo nuevo para nuestra vida, y damos gracias a Dios por ello. En esta mañana tenemos una enseñanza que el título se titula Un pueblo empoderado. Gloria al Señor, aleluya. Y la lección, ¿verdad?, es la lección número 11, ¿verdad?, y la encontramos, ¿verdad?, en segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 21. Y luego hay una escritura en Mateo 17, del 1 al 5, aleluya. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, como siempre, ¿verdad?, lo hemos hecho, ¿verdad?, siempre, y damos gloria a Dios por ello. Voy a hacer una oración para dar principio a este estudio. Padre, en esta mañana, Señor, estoy delante de su presencia para iniciar un estudio más para la honra y la gloria de usted, Señor. Padre, que cada palabra que salga de mis labios, que sea solamente palabra para edificar. Gracias te damos, Señor, y cada persona que escuche esta enseñanza caiga en su corazón, Señor, y sea de grande beneficio para ellos. Amén. Ese es nuestro propósito, Señor, de estar, ¿verdad?, en este ministerio, solamente, aleluya, para beneficio de que las personas escuchen la palabra del Señor. Y a usted le doy honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, ya hemos dicho, ¿verdad?, que la lección es la lección número 11, ¿verdad? La verdad central dice: Dios llama y da poder a los cristianos para vencer. Gloria a Dios. Lo leo una vez más. Dios llama y da poder a los cristianos para vencer. El versículo clave lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, vamos a entrar, ¿verdad?, en materia, la lección. El primer, ¿verdad?, inciso, o el número 1, ¿verdad?, dice poder divino, ¿verdad? El inciso A dice: Dios proporciona poder para la piedad. El poder de Dios trae conocimiento espiritual, y eso lo encontramos en 2 de Pedro, ¿verdad?, capítulo 1, del 1 al 4, y le voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, antes de entrar a la lección, vamos a, ¿verdad?, ver la introducción, ¿verdad?, que tenemos aquí, ¿verdad?, primeramente para mirar, ¿verdad?, qué quiere decir empoderado, ¿verdad? Un pueblo empoderado. Conforme va a ir la enseñanza caminando, nos vamos a dar cuenta qué es, ¿verdad?, lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Dice para introducción, tiempo atrás, una palabra de moda en los libros de liderazgo eran empoderamiento. La idea que el empleado que está facultado para tomar decisiones es el mejor empleado. Se siente mejor consigo mismo y trabaja con un esmero para ser el empleador. Dios está por encima de cualquier teoría de gestión o liderazgo. Él faculta a su pueblo con un poder real que no puede ser desafiado. Gloria al Señor, aleluya. En otras palabras, el poder que da el mundo secular, ¿verdad?, es un poder solamente por encima, pero el poder que da Dios, aleluya, es un poder, ¿verdad?, que no tiene, aleluya, nadie lo puede dar, solamente el poder de Dios. Actividad inicial, fuente de poder. ¿Qué diferentes tipos de poder puede nombrar que usamos en nuestras actividades diarias? Es una buena pregunta. ¿Qué sucede si ese suministerio de poder se interrumpe por alguna razón? Pues sería muy tremendo, ¿verdad?, que si ese suministerio de poder se interrumpe, ¿verdad?, de ninguna manera, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a seguir adelante. Un conductor rara vez piensa que la batería de su automóvil, pero si la energía que proporciona tendría que caminar hacia su destino en vez de conducir a él. Quiere decir que nosotros, ¿verdad?, los que manejamos, ¿verdad?, muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que lo que en realidad mueve ese automóvil, ¿verdad?, es la batería, ¿verdad? Y eso lo tenemos. Y sin la batería, después tendríamos que llegar a nuestro destino, ¿verdad?, caminando. Del mismo modo, necesitamos el poder de Dios para caminar con Él todos los días. Damos gracias a Dios por ello, que necesitamos ese poder de Dios para poder caminar a diario, todos los días, ¿verdad? Sin el poder de Dios que proporciona nuestro caminar sería obstaculizado. Quiere decir que sería, ¿verdad?, detenido o algo tendría que impedirnos, ¿verdad? Un impedimento, cómo seguir adelante, pero de ninguna manera. Dice, afortunadamente Dios nos proporciona el poder para vivir correctamente, superar la tentación y perseguir la piedad. El estudio que vamos a tener hoy se centra en el poder que Dios ofrece a su pueblo. También nos muestra cómo accedemos a este poder. Muy bien, vamos a entrar, ya leímos, ¿verdad?, la primera parte, ¿verdad?, de la lección que se encuentra en 2 de Pedro, leímos del 1 al 4. Vamos a mirar, ¿verdad?, qué es, aleluya, la explicación de estos primeros 4 versículos, ¿verdad? Y el inciso 1, ¿verdad?, dice poder divino, Dios proporciona poder para la piedad. Pedro comenzó su segunda epístola proclamando la bendición del Evangelio, ¿verdad?, a todos los que lo aceptan. Pues hay bendición, ¿verdad?, para todos los que aceptan, ¿verdad?, la palabra de Dios. Es una grande bendición. Aunque Pedro había servido junto al Señor durante su ministerio terrenal, sabemos bien que Pedro fue uno de los discípulos, de los 12 discípulos, ¿verdad? Pedro caminó, ¿verdad?, con Jesús, ¿verdad?, durante su ministerio, que duró aquí en la tierra 3 años y medio, y él fue testigo, ¿verdad?, de muchos milagros,
que hizo Jesús, ¿verdad? Él estaba muy, ¿verdad?, enterado de lo que está escribiendo en esta carta, ¿verdad?, que estamos leyendo, ¿verdad? Dice la palabra, reconoció que todos los seguidores de Cristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro oró por una bendición sobre cada creyente que leía esta carta o esta epístola. Son nosotros, ¿verdad?, que estamos leyendo esta epístola, tenemos una grande bendición, porque Pedro así lo dijo en su carta, ¿verdad?, que cada persona que leyera esto iba a obtener una grande bendición, y damos gracias a Dios por ello. La oración de Pedro muestra su crecimiento espiritual como otro de los primeros cristianos judíos. En otro tiempo vio el evangelio exclusivamente para los judíos. Primeramente Pedro, muy al principio, ¿verdad?, pensaba que este evangelio que nosotros conocemos iba a ser solamente para el pueblo judío. Ellos tenían esto en su mente, pero Dios envió, ¿verdad?, al hogar del centurión romano Cornelio para mostrarle que tanto judíos como gentiles pueden recibir la salvación. Puedo decir gloria a Dios, y me gusta, ¿verdad? Leí la historia, leí capítulo 10 de Hechos, me gustó bastante, ¿verdad?, como este varón Cornelio, ¿verdad?, un varón de oración, ¿verdad?, y no nomás de oración, sino que daba limosnas, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, y era un hombre, ¿verdad?, acercado a Dios. Pero Dios en su misericordia lo usó a él, ¿verdad?, para que por medio de esa visión que él miró, ¿verdad?, llamarle, ¿verdad?, a Pedro, ¿verdad?, para que llegara a su hogar. Cómo Dios junta, ¿verdad?, las cosas cuando Dios quiere traer una bendición, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad?, que él en su mente pensaba que los gentiles no tenían nada que ver, ¿verdad?, con el evangelio, ¿verdad? Dios en aquel, ¿verdad?, éxtasis, ¿verdad?, que tuvo Pedro en aquella balcón de la casa o techo, podríamos llamarle, ¿verdad?, que mientras que le preparaban el alimento, ¿verdad?, él se quedó dormido. Y en ese tiempo Dios le enseñó, aleluya. Usted conoce la historia, ¿verdad? Muchos animales que subían y bajaban, y la voz le decía, Pedro, mata y come, ¿verdad? Y Pedro, ¿verdad?, dice, Señor, ¿cómo? Yo nunca he comido cosa inmundo, ¿verdad? Y el Señor le habló y le dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Puede decir gloria a Dios. La historia es bonita, ¿verdad?, pero el tiempo es corto y solamente estoy dando los pormenores, ¿verdad?, para poder introducir, ¿verdad?, cómo Dios usó, ¿verdad?, para que Pedro fuera al hogar, ¿verdad?, de aquel centurión, ¿verdad?, que él también ya lo había llamado, ¿verdad? Dios le había dicho, llama a Pedro que se encuentra en casa, ¿verdad?, del curtidor. Ya le habían dado todas las señas, aleluya. Y aquellos dos varones vinieron en cuanto Pedro acababa de tener aquella visión y le dijeron, ¿verdad?, que lo llamaban, ¿verdad? Y él se llevó a Juan con él y fueron ¿verdad?, aquel servicio, podíamos llamarle así, ¿verdad? Ya Cornelio había hecho su trabajo también ahí en su casa, había invitado a sus parientes, había invitado quizás a los vecinos de alrededor ahí, ya le tenía un buen grupo, aleluya. Y ahí, ¿verdad?, Cornelio se introdujo con Pedro y Pedro le dice, voy a dar el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en ese mensaje que dio, aleluya, el Espíritu Santo cayó sobre aquel hogar y se quedaron sorprendidos, ¿verdad?, Pedro y Juan, porque ellos tenían, ¿verdad?, en su mente que solamente la salvación era para el judío. Pero Dios, aleluya, tan grande y misericordioso, ¿verdad?, que Él no hace excepción de personas. Y le dio a entender a Pedro, ¿verdad?, que también nosotros los gentiles teníamos parte en el reino de Dios. Y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bueno, enseguida, ¿verdad?, nos habla la palabra del Señor que Pedro escribió que Dios da a sus hijos todo lo necesario para una vida piadosa, a través de su poder,
nuestro conocimiento, del conocimiento del Señor. Dios soberanamente hace posible el milagro de la salvación y nos llama a una vida que refleja su bondad. Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Porque es por misericordia, ¿verdad?, que nosotros hemos sido salvos. Nos da, ¿verdad?, esa gran salvación, ¿verdad? Y nos llama a una nueva vida. A través de las preciosas y grandísimas promesas de Dios podemos participar de la naturaleza divina para asemejarnos más y más a Cristo, ¿verdad? El versículo 4, que ya lo leímos, dice: nuestro carácter cristiano depende del poder de Dios, pero también exige nuestro compromiso, ¿verdad? Sí, todo viene de Dios, pero también nosotros tenemos que poner parte ahí, ¿verdad? Tenemos que poner nuestro compromiso. Debemos de practicar el poder de Dios en la vida diaria, ¿verdad? Y mientras leemos, ¿verdad?, y estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad?, aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Cada vez que doy, ¿verdad?, un mensaje o una enseñanza, yo me gozo primeramente con la palabra de Dios y enseguida pues lo comparto con ustedes, ¿verdad? Ese gozo que el Señor, ¿verdad?, me da a mí, ¿verdad?, lo quiero compartir con ustedes. Aleluya, gloria al Señor por ello. Y dice, hay una participación, ¿verdad? Dice, el crecimiento espiritual de Pedro es evidente cuando comparamos sus cartas con episodios de su vida registrados en los evangelios y en los libros de los Hechos. ¿Cómo describiría su propia trayectoria espiritual en términos de crecimiento en los últimos años o en los últimos meses, ¿verdad? Podemos ver y conocemos, ¿verdad?, la vida de Pedro, ¿verdad?, que antes, ¿verdad?, era muy impulsivo, ¿verdad? No pensaba, solamente hablaba, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad?, Cristo le estaba diciendo que era necesario, ¿verdad?, que él, ¿verdad?, fuera, ¿verdad?, a dar su vida en la cruz del Calvario para toda la humanidad, ¿verdad? Y él le llamó, ¿verdad?, a cada parte, le dice: Señor, si fuera posible que no pasaras por ese sacrificio, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, lamentablemente lo tuvo que reprender, ¿verdad? Y le dice: el Señor te reprenda, ¿verdad? Satanás, ¿verdad?, quería interrumpir de una manera o de otra el plan de Dios para nosotros, pero era impulsivo, ¿verdad? Él, antes de que escribiera estas cartas, ¿verdad?, él dice: en un tiempo más, ¿verdad?, me van a entregar y voy a ir a morir en la cruz del Calvario y todos se van a desaparecer y todos se van a ir, ¿verdad? Y Pedro, tan impulsivo, le dice: todos se irán, menos yo no te voy a dejar, Señor. Y Jesús le dice: Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, ¿verdad?, tú me vas a negar. Pues decir, gloria a Dios. Tenía buenas, ¿verdad?, ideas, pero eran ideas impulsivas, ¿verdad?, que, aleluya, solamente Dios después, ¿verdad?, lo pudo transformar, ¿verdad?, como a cada uno de nosotros, ¿verdad? Quizás, ¿verdad?, a varias personas, incluyéndome yo, quizás fui algo como Pedro, ¿verdad?, impulsivo, ¿verdad? Pero cuando el Señor transforma y cambia, ¿verdad?, cambia la mente, cambia el corazón y cambia toda nuestra vida, y damos gloria a Dios por ello. Aleluya, muy bien. Dice la palabra de Dios, voy a volver a hacer la pregunta: ¿cómo describiría su propia trayectoria espiritual en términos de crecimiento en las últimas semanas o en los últimos años, ¿verdad? Es una pregunta, ¿verdad?, que usted mismo se puede, ¿verdad?, contestar, ¿verdad? He crecido en las cosas de Dios, ¿verdad?, en los últimos años o en los últimos meses, pues, y gloria a Dios. Y demos gracias a Dios porque con la ayuda del Señor, ¿verdad?, no con nuestra, porque nosotros no pudiéramos, con la ayuda del Señor crecemos, aleluya, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, ¿verdad?, trae crecimiento espiritual y damos gloria a Dios por ello. El cristiano no debe de dudar que Dios salva por completo, ni preocuparse de que su salvación dependa de un evento futuro. No, dice, Cristo cumplió el plan de Dios para la salvación una vez por todas, a través de su muerte
y resurrección. Sin embargo, debemos anhelar las bendiciones que la salvación nos ofrece, ¿verdad? Aparte de ser salvos, ¿verdad? Dios nos ofrece más bendiciones todavía, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿qué clase, ¿verdad?, de bendiciones nos ofrece? Pedro instruyó a los creyentes a poner toda diligencia, ¿verdad? O sea, diligencia es todo nuestro empeño, ¿verdad? Todo, aleluya, lo que nosotros podamos, ¿verdad?, abarcar, ¿verdad?, para poder servir al Señor, ¿verdad?, con alegría y con gozo, aleluya, a estas bendiciones que el Señor nos da, tenemos que hacerlo con diligencia. Aquí dice la palabra de Dios, por añadir a vuestra fe virtud, pues, y gloria a Dios. Nunca dijo que el esfuerzo humano es un factor determinante de la salvación, porque la salvación es absolutamente un milagro de la gracia de Dios. Pero el crecimiento espiritual requiere esfuerzo, ¿verdad? Claro que sí, requiere un esfuerzo, aleluya, que solamente el Señor nos puede ayudar a tener ese esfuerzo que debemos de tener. En cierto sentido, esto no es como la vida física, ¿verdad? Dios nos da nuestro cuerpo, pero debemos de ejercitar ese cuerpo para crecer de manera saludable. En otras palabras, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer ejercicio, ¿verdad?, ya sea en su hogar, en una bicicleta, o caminar, ¿verdad?, un bloque o 2 bloques, aleluya, y así usted puede mantenerse, ¿verdad?, su salud, ¿verdad?, en buena condición. Eso hablamos, ¿verdad?, de la salud de nuestro cuerpo, ¿verdad? Perseguir las cualidades enamoradas que se enumeran en los versículos 5 y 7 nos impedirá estar ocioso, ¿verdad? ¿Cuáles actividades, verdad, nos enseña la palabra del Señor? Aleluya. Dice, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Mantenernos, ¿verdad?, en las cosas de Dios, ¿verdad? Vienen pruebas, ¿verdad? Vienen tentaciones, pero nosotros debemos de dominarlas, ¿verdad? O dominar nuestro carácter también, aleluya, porque antes de conocer a Cristo, aleluya, quizás teníamos un carácter muy fuerte, puede decirlo, que con cualquier cosita que nos decían, ya estábamos nosotros, ¿verdad?, irritados, ¿verdad? Pero ahora que conocemos, ¿verdad?, al Señor, y conocemos, ¿verdad?, estos ingredientes que están aquí, que Pedro menciona del 5 al 7, aleluya, nos ayuda a tener un dominio propio, ¿verdad?, y a hacer paciencia, ¿verdad? Paciencia es algo, aleluya, que debemos de obtenerla siempre, aleluya. La paciencia es algo que se necesita. De la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Amor para qué? Amor para los demás, aleluya, que nos rodean alrededor de nosotros, ¿verdad? Es amarlos, ¿verdad? Como Cristo, ¿verdad?, nos amó a nosotros, aleluya. Por eso dice, perseguir las cualidades, ¿verdad?, que ya las miramos aquí, ¿verdad?, nos impedirá estar ociosos. O sea, cuando nosotros seguimos, ¿verdad?, estas cualidades que están aquí, ¿verdad?, no nos permiten estar sin hacer nada. Nos permiten siempre estar ocupados, ¿verdad? Porque cuando nosotros servimos al Señor de una manera o de otra, siempre estamos ocupados, ¿verdad? ¿Ocupados en qué? Ocupados en la palabra de Dios, orando, leyendo, meditando, ¿verdad? Haciendo trabajo personal, aunque sea por el teléfono, ¿verdad? Llamándole a una persona que no le hemos llamado por mucho tiempo, ¿verdad? Hablar con ella y quizás esté en necesidad, orar por la persona. Eso no nos permite, ¿verdad?, estar sin hacer nada, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, para la gracia de Dios, ¿verdad?, estas, ¿verdad?, 5, ¿verdad?, que Pedro ¿verdad?, las numeró, ¿verdad?, para nuestro propio beneficio, y damos gracias a Dios por ello. Dice la palabra, no nos deja estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, descuidar, ¿verdad?,
estas cualidades que hemos, ¿verdad? Que hemos visto aquí, ¿verdad? Nos hace infructuosos, y como las personas que solo ven el pecado alrededor, olvidan que han sido purificados de sus pecados, ¿verdad? Los que no se practican, cuando no se practican esas cosas, ¿verdad? Nos olvidamos, aleluya, y solamente miramos el pecado que hay alrededor de nosotros, y nos olvidamos, ¿verdad?, que un día Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Hay una participación, ¿verdad? Y dice, ¿qué papel juega la lectura y el estudio de la Biblia en el desarrollo de un carácter cristiano sólido, ¿verdad? Un carácter cristiano, ¿verdad?, sólido, ¿verdad?, que solamente el Señor, ¿verdad?, nos lo ha dado. Muy bien, seguimos adelante, ¿verdad?, en la palabra del Señor, y dice, tenemos que, el inciso, ¿verdad?, 2, ¿verdad?, nos habla, ¿verdad?, de afirmar el llamamiento, ¿verdad? Este es algo tremendo, el llamamiento divino, por decirlo a Dios, y luego el inciso A dice afirmar su llamamiento. Vamos a leerlo, ¿verdad? Lo tenemos en la palabra del Señor, ¿verdad? En 2 de Pedro del 1 al 10, y le vamos a dar lectura para la honra del Señor. Y espero que usted tenga, ¿verdad?, si no tiene expositor, ¿verdad?, tenga su lápiz y su cuaderno, ¿verdad?, en lo cual lo pueda apuntar. Estamos mirando, ¿verdad?, 2 de Pedro 1:10, y dice, ya leímos el 5, dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más preocupar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada, nos será dada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Muy bien, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. A medida que continuamos, ¿verdad?, creciendo en los rasgos de carácter piadoso, crecemos en nuestra seguridad de salvación. Mientras que los cristianos, ¿verdad?, que no siguen esas cosas, ¿verdad?, esas personas, cristianos que no siguen, son ciegos, como los descritos en el versículo 9, se arriesgan a sucumbir el fracaso espiritual. Los que no, ¿verdad?, están, ¿verdad?, leyendo estas, ¿verdad?, 5, ¿verdad?, virtudes que tenemos, ¿verdad?, están a punto, ¿verdad?, de olvidarse completamente de la palabra del Señor, aleluya, y a tener un fracaso espiritual. Aquellos descritos en el versículo 10 maduran en su andar con Dios, pueden vivir con la seguridad que su relación está todavía con Dios vigente, puede decirlo, al día. Hay un debate, ¿verdad?, común en el mundo de la iglesia actual sobre la seguridad eterna de los creyentes. Es decir, ¿puede un cristiano genuino perder su salvación? Es una pregunta, ¿verdad? En este debate con frecuencia se cita 2 de Pedro 1:10, que ya le leímos, las palabras de aliento de Pedro, que procuramos hacer firmes en nuestra vocación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir firmes, verdad, en nuestra vocación? Vocación, ¿verdad?, es, aleluya, lo que nosotros, ¿verdad?, elegimos, ¿verdad?, para servir al Señor, ¿verdad? El pacto, ¿verdad?, que hicimos con Dios, aleluya, de servirle, ¿verdad?, en nuestra vida. Muy bien, dice más adelante la palabra de Dios, con demasiada frecuencia nos vemos como cansados, combatientes en una lucha espiritual, con la esperanza de poder sobrevivir. El cielo puede parecer una meta apenas alcanzable, pero la vida de fe es todo lo contrario. Pedro pintó una imagen de una vida cristiana vivida al máximo, andando en libertad y poder con Cristo y con las puertas del cielo abiertas de par en par para nosotros. Hay una participación. Dice, ¿cómo afecta el aumento de la madurez espiritual a la seguridad de la salvación?
afecta bastante, ¿verdad? Si nos contestamos esta pregunta, tenemos que ver, ¿verdad? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor que está en la escritura que tenemos en esta mañana. Y dice de la siguiente manera: por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué quiere decir, aleluya? Que Él siempre, aleluya, va a amonestar, aleluya, a las personas, ¿verdad?, a que sigan adelante, aunque ya lo saben, aleluya, y ya lo tienen confirmado y afirmado en la Escritura. Pero el trabajo de nosotros, ¿verdad?, es recordarles siempre, aleluya, que nunca dejen, ¿verdad?, estas bendiciones. Aunque muchas veces, ¿verdad?, quizás los hermanos estén cansados, ¿verdad?, de que siempre les repetimos la misma cosa. Va muchas veces a decir, hermano, ya va a decir lo mismo otra vez. Pero no es que digamos lo mismo, es que tenemos que recordarles, ¿verdad?, siempre, aleluya, que la palabra de Dios, del Señor, es efectiva, ¿verdad? Dice, las ricas verdades del Evangelio requieren de un estudio y una aplicación constante, ¿verdad? Sin importar cuán bien el creyente puede conocer la Biblia. Aunque el creyente o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, conozcamos muy bien la Biblia, tenemos que estar constantes, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre de Dios y leyendo la Escritura. Pedro instó a los cristianos a un camino de fe cada vez más, aleluya, profundo, o sea, estudiar cada vez más la palabra del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en uno de los capítulos, de los versículos de la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí está la vida eterna. Y esa es una verdad, aleluya. Dice, instó a los cristianos a un camino de fe cada vez más mejor. Estos versículos nos ayudan a entender el versículo 10 que acabamos de leer aún más. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, ¿verdad? ¿Qué es procurar hacer firme? Estar firme, ¿verdad?, en lo que nosotros hemos creído, para que nadie, ¿verdad?, nos quiera mover, ¿verdad?, de donde nosotros estamos, ¿verdad?, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pedro, ¿verdad?, hace esta recomendación en este versículo 10 de vuestra vocación. Que es vocación, ¿verdad? Lo que nosotros, ¿verdad?, hemos elegido. Cada quien, ¿verdad?, en lo secular, ¿verdad?, tiene una vocación, ¿verdad? ¿Tú qué vas a estudiar? Pues yo voy a estudiar, ¿verdad?, para doctor, ¿verdad?, y otro para licenciado, ¿verdad? Cada quien tiene su vocación, pero gracias a Dios que nosotros tenemos, ¿verdad?, esta vocación, ¿verdad?, de servirle a Cristo. Es buena el estudio. Son buenas las profesiones, ¿verdad?, seculares. No tengo nada en contra, ¿verdad? Dios bendiga, ¿verdad?, a las personas que han estudiado a alto nivel, ¿verdad?, porque es mejor para ellos. Pero estudiar la palabra del Señor y conocer a Cristo, ¿verdad?, es la mejor vocación, ¿verdad?, que usted haya elegido, como dice Pedro aquí en el versículo 10. Señala el desarrollo continuo y la expresión práctica de la vida cristiana. Pedro, que en ese momento era un líder prominente y anciano en la iglesia primitiva, nunca se durmió en los laureles de su reputación como apóstol preparado a los pies de Jesús. En otras palabras, ¿verdad?, este varón, ¿verdad?, nunca dijo, bueno, yo hace mucho, yo anduve con Jesús y aprendí bastante y ya aquí me voy a quedar ya. No, Pedro nos dice, ¿verdad?, en su carta, ¿verdad?, que él, a pesar de ya ser un anciano, ¿verdad?, y haber pasado por tantas experiencias, aleluya, que el Señor mismo le dijo, aleluya, Pedro, sigue esto, aleluya, no lo dejes, aleluya, agárrate bien, aleluya, de la palabra de Dios. Él escuchó a Jesús, ¿verdad?, antes de que él se fuera, aleluya, y él dice que llegó anciano, pero aún sin embargo, ¿verdad?, él sigue al tanto de la palabra del Señor a diario, aleluya, leyendo y preparándose, ¿verdad?, en la palabra de Jesús. Pedro toda su vida, ¿verdad?, fue un cristiano en crecimiento.
La advertencia final de Jesús para él fue que lo amara siempre por sobre todas las cosas, ¿verdad? Fue ¿verdad? Un consejo, una advertencia que Jesús le dio antes de irse, que lo amara siempre a Cristo, ¿verdad? A pesar de todas las circunstancias que fueran, ¿verdad? Y esa, ¿verdad? Advertencia es para nosotros, ¿verdad? Que debemos de amar a Cristo, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, a pesar de cualquier circunstancia, dice la palabra del Señor, aleluya. Esta era, ¿verdad?, la pasión de Pedro. El compromiso de Pedro con el Evangelio era tan poderoso que estaba dispuesto a dar su vida por servir a Cristo hasta el final de sus días. Decidió edificar a otros creyentes en la fe. El legado de Pedro, incluso después de su muerte, continuaría trayendo a la gente a Jesús, ¿verdad? El testimonio de él, la vida de él, después de que él trabajó y trajo muchas personas a los pies de Jesús, después de su muerte, ¿verdad? El testimonio de él atrajo a muchas personas, ¿verdad?, a que conocieran a Cristo. El testimonio de usted o el testimonio mío pueden atraer más personas, ¿verdad?, que vengan a los pies de Jesucristo. Hay una participación, ¿verdad?, y dice, ¿cuál será la mejor manera de mantenerse bien informados sobre la verdad de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor, ¿verdad?, manera, ¿verdad? Entonces eso se lo dejo de tarea, ¿verdad?, para que usted lo comparta con alguien que usted conozca, ¿verdad? Gloria a Dios. Hablando de compartir, ¿verdad?, comparta, ¿verdad?, esta enseñanza con alguien, aleluya, que usted conoce, ¿verdad?, que no conoce de la palabra del Señor. Comparta esta enseñanza, ¿verdad? Por medio de eso, quizás, ¿verdad?, Dios los pueda alcanzar, ¿verdad? Ahí está la parte 3, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, la revelación divina, aleluya. Cuando se construye un edificio, se presta una atención a los cimientos. Una base sólida proporciona estabilidad del mismo, una estabilidad. En otras palabras, cuando se va a edificar, ¿verdad?, un edificio, ¿verdad?, se tiene que estar seguros que el cimiento, ¿verdad?, esté bien fuerte, aleluya. En una ocasión, aleluya, allá en Mexicali, ¿verdad?, se edificó una iglesia y gracias a Dios, ¿verdad?, hermano, ¿verdad?, Dios lo bendiga, Pastor Rubén Delgado, aleluya, y los miembros de ese lugar, aleluya, tuvieron mucha parte, ¿verdad?, en esa construcción de esa iglesia en Mexicali, ¿verdad? Ellos, aleluya, no fueron 2, 3 veces. Yo no me quiero equivocar, aleluya, pero estoy seguro que ellos fueron como seguidos, ¿verdad?, como de a 2 a 3 meses, los fines de semana, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad?, a aquel lugar. Se iban muy de madrugada, ¿verdad?, a 2 de la mañana el sábado o el viernes por la noche, para estar allá el sábado en Mexicali. Y fueron varios varones, aleluya. Me olvido de los nombres ahorita, quizás me acuerde de 1 o 2, o sea, me perdona si no menciono los demás porque no me recuerdo, pero ya mencioné, ¿verdad?, a Pastor Rubén Delgado, ¿verdad?, el hermano José Mestanza y David Arias, aleluya. Ellos tenían, ¿verdad?, noción de construcción, los 3 varones, y poquita ayuda que agarraban ahí, aleluya. Pero lo que quiero llegar, ¿verdad?, a esto es que ya habían puesto los cimientos, pero cuando fueron ahí se dieron cuenta que esos cimientos no estaban bien puestos, ¿verdad?, que no estaban bien fortalecidos. Tuvieron que quitar ese cemento, ¿verdad?, y volver a poner más cemento, más piedra, más fortalecido para que ese cimiento, ¿verdad?, para ese edificio de esa iglesia estuviera seguro. Y gracias al Señor, que el Señor les permitió, ¿verdad?, a hacer, ¿verdad?, ese edificio, ¿verdad?, esa iglesia, ¿verdad?, que se encuentra en Mexicali. Déjeme ver si me acuerdo el nombre del ejido durante la clase, ¿verdad? Soy malo, ¿verdad?, para acordarme de los nombres, aleluya. Pero esa iglesia, ¿verdad?, la pastorea, ¿verdad?, nuestro hermano, ¿verdad?,
Luis Espinosa. Dios te bendiga, Luis. Sigue adelante en este trabajo que el Señor te ha dado. Aleluya. Saludes a todos. Muy bien. Seguimos adelante con la palabra del Señor. Y sigue diciendo más adelante la palabra del Señor. Aleluya. ¿Verdad? ¿De qué manera, verdad? La explicación de Pedro sobre su mensaje apoya la doctrina de inspiración. Esa es una verdad, aleluya. Pero seguimos adelante, ¿verdad? Estamos mirando de la manera que Dios, aleluya, construye nuestra vida, o cómo la construimos también nosotros. Una vida construida sobre los cimientos de la palabra de Dios tendrá estabilidad. Lo voy a repetir una vez más. Una vida cristiana, ¿verdad?, puesta sobre sólida la palabra de Dios, va a tener una estabilidad. Quiere decir que siempre vamos a estar fuertes, ¿verdad? Y bien, nuestras raíces van a estar bien, ¿verdad?, fundadas. Algunos construyen sobre la falsedad y las elecciones pecaminosas que a menudo se representan como lo normal, pero nuestra fe no se basa en fábulas artificiales, ¿verdad? Nuestra fe se basa, ¿verdad?, en Cristo Jesús, aleluya. Nuestra fe es genuina, es fuerte, puede decir gloria a Dios, para la honra y la gloria del Señor. La doctrina cristiana está en la Biblia, que presenta la verdad de Dios que recibimos de testigos oculares, ¿verdad?, de Jesucristo. La enseñanza que relataron no fue un invento, ¿verdad? O sea, la enseñanza que están relatando ahorita, ¿verdad?, Pedro, aleluya, no fue un cuento, aleluya, de Disneylandia, ¿verdad? Fue una verdad, aleluya. Estamos hablando que la doctrina cristiana está en la Biblia, que presenta la verdad de Dios que recibimos de testigos oculares de Jesucristo. La enseñanza en el versículo 16 dice: la enseñanza que relataron no fue un invento, ¿verdad?, de ellos. Claro que no. Ellos siguieron a Cristo, escucharon sus enseñanzas y luego las transmitieron. Puede decir gloria a Dios. Ellos la escucharon, llegaron a su corazón, cambió la vida de ellos, aleluya. Y no nomás ellos, eso, sino que después ellos, ¿verdad?, transmitieron, ¿verdad?, esta enseñanza. Ese es el trabajo nuestro, ¿verdad?, poder transmitir, ¿verdad?, esta enseñanza, ¿verdad?, que por misericordia, ¿verdad?, el Señor, aleluya, tuvo misericordia a nosotros y nos salvó. Hoy tenemos que llevar este mensaje, ¿verdad?, a personas que no lo conocen. Muy bien, dice la palabra más adelante, ¿verdad?, tenemos que alumbrar, ¿verdad?, para vivir. Pedro nos presenta la manera de que debemos responder a la palabra. Aplicó a toda la Biblia lo que antes había dicho sobre su testimonio de la transfiguración de Cristo. La llamó la palabra profética más segura, puede decir gloria a Dios. La palabra de Dios vino a nosotros a través de testigos oculares, ¿verdad? Testigos que miraron, aleluya, los milagros, miraron las enseñanzas de Jesucristo, miraron cómo Jesús levantaba a los paralíticos, miraron cómo Jesús daba vista a los ciegos, ¿verdad?, cómo Jesús enseñaba, ¿verdad?, cómo multiplicó los panes y los pececillos, ¿verdad? De qué manera, aleluya, ellos fueron testigos oculares porque ellos miraron, puede decir gloria al Señor, aleluya. Y dice de la siguiente manera: que fueron inspirados por Dios, hacemos bien en prestarle atención. Tenemos que prestarle atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Claro que sí. Pedro compara la Biblia con una antorcha que alumbra en la oscuridad. Sería absurdo ignorar un camino bien iluminado para aventurarse en la oscuridad. Vivir sin la luz de la palabra de Dios también es una necedad. Muchas voces ofrecen consejos y enseñanzas en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, pero la Biblia está muy por encima de todas ellas, porque no fue creada por sus escritores, ¿verdad? O sea que la palabra de Dios que tenemos nosotros, aleluya, no fue inspirada o creada por escritores, fue inspirada por Dios. Claro que usó personas, ¿verdad?, que la escribieran,
pero fue por inspiración de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios más adelante, aleluya. Pero la Biblia es muy por encima de todas ellas, porque no fue creada por sus escritores. El versículo 20 dice, los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios y al descuidarla arriesgamos nuestra seguridad eterna, ¿verdad? Si descuidamos la palabra de Dios, podemos perder, ¿verdad?, nuestra salvación. Sin embargo, procedemos con gran sabiduría cuando demos la atención debida a la palabra de Dios. Participación, ¿verdad? De qué manera el estudio de la Escritura lo empodera para servir de una manera, ¿verdad?, muy tremenda, y damos gracias a Dios por ello. Aleluya. Muy bien, dice la palabra del Señor. Ya hemos mirado los versículos, estamos para terminar y damos gracias a Dios por ello. Gracias por la atención, ¿verdad?, que usted, ¿verdad?, pone, ¿verdad?, cada domingo, ¿verdad?, saludamos, ¿verdad?, siempre me gusta mandar saludos a los pastores, ¿verdad?, de North Hollywood, Centro Cristiano, Fuente de Vida, pastores Rubén Delgado y nuestra hermana Rosemary, ¿verdad? Dios les bendiga, sigan adelante con ese trabajo, ¿verdad?, que el Señor les ha dado, ¿verdad? Mandamos también saludos en esta mañana, ¿verdad?, a personas, ¿verdad?, que conocemos, ¿verdad?, aquí en Lancaster, ¿verdad?, a los pastores Blanca y Raúl Fernández, ¿verdad? Dios les bendiga, aleluya, y también varios, ¿verdad?, miembros de ese lugar, aleluya, que les mandamos saludos a Mario Guzmán, ¿verdad?, y a Cira Guzmán, Dios les bendiga, a nuestro hermano Noé Mota y Raquel Mota, que Dios les bendiga, ¿verdad?, a Alicia Aguilar, que Dios le bendiga, a María, ¿verdad?, que la conocemos, aleluya, que ella se ha aplicado siempre, ¿verdad?, a tocar, ¿verdad?, la batería, ¿verdad? Dios te bendiga, lo haces muy bien, sigue adelante con ese trabajo. Evita plancarte, ¿verdad? Dios le bendiga a nuestro hermano Alfredo Escobar, a Elisa Ávila, ¿verdad? No tengo el placer de conocerle, pero he oído su testimonio. Dios le bendiga, espero que ya esté bien, aleluya. Algún día, ¿verdad?, tendremos a mi esposa y su servidor, ¿verdad?, de conocerle, ¿verdad?, para poderla saludar. Dios le bendiga a la hermana, ¿verdad?, que hermana, también mandamos saludos, ¿verdad?, a North Hollywood, nuestro hermano Víctor, ¿verdad?, nuestro hermano Pedro, ¿verdad?, nuestro hermano Julio y la familia Pérez, Fausto y la hermana Carmen de Arlira, Dios le bendiga, la hermana Vilma Martínez y de Arizona, ¿verdad? Nunca nos olvidamos de la hermana Martínez, Cristina Martínez, Dios le bendiga, aleluya. Estamos aquí todavía trabajando para la honra y la gloria del Señor. Muy bien, hemos terminado la clase en esta mañana, dándole gracias al Señor y mandarle saludos, aleluya, de los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, mi esposa Yolanda, les manda muchos saludos también, ¿verdad? Yo sé que en este, ¿verdad?, video alcanza grandes lugares y Dios les bendiga a mis familiares aún allá en México, ¿verdad?, en Monclova, Coahuila, aleluya. Dios les bendiga a Diana y su esposo, Dios les bendiga también, aleluya. Junior, Dios te bendiga, aleluya. Y también a Sandra y su familia y su esposo, Dios les bendiga, aleluya, y estamos contentos por saludarlos, aleluya, y damos la honra y la gloria a Dios. Muy bien, Dios les bendiga en esta mañana, vamos a orar, aleluya, a darle gracias a Dios porque el Señor, ¿verdad?, me permitió, ¿verdad?, una enseñanza más para la honra y la gloria de Dios, aleluya. Estamos contentos, aleluya, haciendo este trabajo, ¿verdad?, domingo a domingo, aleluya. Como dije al principio, ¿verdad?, para mí es una, ¿verdad?, bendición, ¿verdad?, poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Pues Dios les bendiga, pasen un feliz domingo, aleluya, en la iglesia donde usted asiste cada domingo o el día de servicio. Dios les bendiga, aleluya, y nos miramos con el favor de Dios el siguiente domingo. Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén.